Sara Martínez siempre había sido diferente a las demás chicas de su pequeño pueblo texano. Mientras sus compañeras se pintaban las uñas y cotilleaban sobre chicos, ella pasaba las tardes levantando pesas en el gimnasio del garaje de su padre y corriendo kilómetros por polvorientos caminos rurales. Su padre, un sargento de instrucción retirado de la Marina, la había criado solo después de que su madre muriera en un accidente de coche cuando Sara tenía tan solo 8 años. La muerte de su madre lo cambió todo para Sara. Vio a su fuerte padre desmoronarse, bebiendo hasta dormirse casi todas las noches mientras intentaba mantener su apariencia dura durante el día. Sara aprendió pronto que la fuerza no se trataba solo de músculos o resistencia, sino de soportar cargas que quebrarían a la mayoría de las personas y aún así encontrar la manera de mantenerse erguida. A los 17 años, Sara medía 1,68 metros con una definición muscular magra, fruto de años de entrenamiento disciplinado. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en una práctica coleta, y sus ojos marrones reflejaban una determinación que incomodaba a los adultos. No encajaba en el molde de lo que la gente esperaba de una adolescente. No le importaba. El entrenador de fútbol americano de la preparatoria local, Mike Thompson, se fijó en Sara durante un programa de acondicionamiento de verano. Había estado corriendo vueltas a la pista mientras esperaba a que su padre la recogiera del trabajo en la tienda de suministros militares cercana. El entrenador Thompson observó con asombro cómo esta adolescente superaba en velocidad a varias de sus jugadoras del equipo universitario durante sus ejercicios de velocidad. «Tú», le gritó a Sara al terminar otra vuelta. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sara, desconfiando de la atención. «Sara Martínez». «¿Por qué?», preguntó el entrenador Thompson, genuinamente curioso por su evidente capacidad atlética. «Desde los 10 años», respondió Sara con naturalidad. «Mi papá me enseñó que la fuerza física fortalece la mente. Necesito ambas para sobrevivir en este mundo». El entrenador Thompson quedó impresionado por su madurez y dedicación. Había entrenado atletismo en preparatoria durante 15 años y nunca se había encontrado con una joven con tanta determinación. La mayoría de los adolescentes se entrenaban porque sus padres los obligaban o porque querían verse bien. Sara entrenaba como alguien cuya vida dependía de ello. ¿Alguna vez has pensado en el atletismo de competición?, preguntó. Con tu habilidad natural y ética laboral, probablemente podrías conseguir una beca universitaria. Sara consideró sus palabras con detenimiento. La universidad siempre le había parecido un sueño imposible para alguien de su origen. Su padre trabajaba muchas horas por el salario mínimo y apenas conseguían pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Una beca podría ser su única oportunidad para una vida diferente. ¿Qué tipo de competición?, preguntó. Atletismo, tal vez lucha libre, sugirió el entrenador Thompson. Pero, sinceramente, con tu mentalidad, quizá deberías considerar el entrenamiento militar. La disciplina que ya has desarrollado te daría una gran ventaja. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Sara que crecería durante los meses siguientes. Empezó a investigar las diferentes ramas militares y sus programas de entrenamiento. Cuanto más aprendía sobre las unidades militares de élite, más le fascinaba la idea de llevar los límites humanos, físicos y mentales hasta el límite. Su padre se resistió al principio cuando Sara mencionó el servicio militar durante la cena una noche. «El ejército no es un juego, Mía», dijo, usando el apodo español con el que la había llamado desde la infancia. «Cambia a las personas de maneras inesperadas». «¿Te cambió?», respondió Sara en voz baja. «Pero también te hizo lo suficientemente fuerte como para criarme sola cuando mamá murió. Quiero esa fuerza». Su padre miró a su hija por encima de la mesa de la cocina y vio algo que lo preocupó e impresionó a la vez. Sara poseía una intensidad ardiente que le recordaba a los soldados más dedicados. Había servido junto a ella durante sus 20 años de carrera en la Marina. No buscaba el servicio militar por motivos patrióticos ni para ascender profesionalmente. Lo buscaba como una prueba para forjarse en algo más fuerte de lo que la vida ordinaria podía crear. Durante el año siguiente,
El entrenamiento de Sara se intensificó más allá de lo que la mayoría de la gente consideraría razonable para una adolescente. Se despertaba a las 4:30 cada mañana para correr 6 millas, seguida de 1 hora de entrenamiento de fuerza antes de la escuela. Después de terminar las clases, pasaba 2 horas más practicando rutinas de acondicionamiento físico de combate que encontraba en los manuales de entrenamiento militar. Su padre la ayudó a conseguir. Sus compañeros de clase pensaban que estaba obsesionada, tal vez incluso mentalmente inestable. Hablaban en voz baja sobre la chica extraña que nunca salía con nadie, nunca iba a fiestas y se pasaba todo el tiempo libre preparándose para una guerra imaginaria. Sara ignoró sus comentarios y se concentró en sus objetivos con precisión milimétrica. La transformación física fue notable, pero los cambios mentales fueron aún más significativos. Sara desarrolló una capacidad de superar el dolor y el agotamiento que asombró incluso a su padre. Durante los entrenamientos, la observaba continuar con los ejercicios mucho después de que sus músculos deberían haber cedido. Impulsada por una determinación pura y una tolerancia al dolor casi sobrenatural. ¿De dónde venía? Le preguntó una noche después de verla completar un entrenamiento particularmente agotador a pesar de un cansancio evidente. De saber que en algún lugar alguien más está entrenando más duro que yo, respondió Sara, secándose el sudor de la cara. Y si no estoy dispuesta a superar mis límites, nunca seré lo suficientemente fuerte para afrontar lo que venga después. Su padre reconoció esa mentalidad en sus colegas militares de élite. Era la mentalidad que separaba a los soldados rasos de quienes destacaban en las unidades más exigentes. Sara la había desarrollado de forma natural tras años de enfrentarse a la adversidad y negarse a aceptar la derrota. Al acercarse su graduación de la preparatoria, Sara tomó una decisión. Se alistaría en la Marina con el objetivo de intentar calificar para el programa de entrenamiento más exigente que pudiera encontrar. Había leído sobre el entrenamiento de los Navy SEAL y sabía que tenía la tasa de fracaso más alta de todos los programas militares. La mayoría de los candidatos eran hombres con estudios universitarios y años de experiencia en atletismo competitivo. Sara no encajaba en el perfil típico, pero tenía algo que no se podía enseñar ni medir en ningún examen estandarizado. Se había forjado con auténticas dificultades y había elegido hacerse más fuerte en lugar de permitir que quebrantara su espíritu. Esa base demostraría ser más valiosa que cualquier ventaja convencional. Cuando ella, finalmente, se enfrentó a la prueba definitiva de resistencia y determinación humanas. El entrenamiento básico en el Comando de Entrenamiento de Reclutas de la Armada debía desintegrar a los reclutas y reconstruirlos como marineros. Para la mayoría de los jóvenes de 18 años recién salidos de la escuela secundaria, las 8 semanas de intenso acondicionamiento físico y mental representaron el desafío más difícil que jamás habían enfrentado. Para Sara Martínez, fue como unas vacaciones en comparación con el régimen de entrenamiento que había mantenido durante los últimos 3 años. Sus instructores de instrucción notaron rápidamente que Sara era diferente a las demás reclutas. Mientras sus compañeras marineras luchaban con las llamadas de atención matutinas y los exigentes estándares de condición física, Sara superó todos los requisitos con energía de sobra. Completó las carreras de obstáculos más rápido que muchos reclutas masculinos y mantuvo un porte militar perfecto incluso en las situaciones más estresantes. El suboficial de primera clase Reynolds, su principal instructor de instrucción, había estado entrenando reclutas durante 12 años. Había desarrollado un ojo agudo para identificar a los futuros líderes militares. Y Sara Martínez destacó como un faro en su división de entrenamiento. No solo seguía órdenes, sino que las anticipaba. No solo cumplía con los estándares, sino que los superaba con creces. Márgenes. Martínez Reynolds gritó durante una sesión de entrenamiento físico particularmente agotadora. Al frente, Sara corrió hacia donde Reynolds estaba, observando a los otros reclutas esforzarse en sus series de flexiones. La mayoría ya mostraba signos de fatiga después de 15 minutos de ejercicio continuo. Sara parecía capaz de continuar durante horas sin perder el ritmo.
¿Cuántos años de atletismo compitió en la escuela secundaria?, preguntó Reynolds, asumiendo que debía haber sido una atleta estrella para mostrar niveles de condición física tan excepcionales. Ninguno, suboficial, respondió Sara con el tono militar nítido que les habían enseñado. Entrené de forma independiente bajo la guía de mi padre. Reynolds se sorprendió con esta respuesta. La mayoría de los reclutas que destacaban físicamente tenían experiencia en deportes competitivos o programas atléticos formales. Las personas autodidactas rara vez alcanzan el nivel de acondicionamiento que Sara demostraba constantemente. ¿Cuál es su objetivo en la Marina?, preguntó, genuinamente curioso por sus motivaciones. Calificar para el entrenamiento más desafiante disponible. La suboficial Sara respondió sin dudar. Quiero descubrir cuáles son mis verdaderos límites. Reynolds reconoció esa afirmación como significativo. La mayoría de los reclutas buscaban evitar dificultades y encontrar el camino más fácil a través de su servicio militar. Sara buscaba activamente el camino más difícil posible, lo que sugería una mentalidad adecuada para ser considerada para operaciones especiales. Tras graduarse del entrenamiento básico, Sara recibió órdenes de presentarse para el entrenamiento técnico avanzado en San Diego. Sus resultados en los exámenes y evaluaciones de aptitud física la habían calificado para varios programas especializados, pero había solicitado específicamente la asignación a una calificación que le brindara oportunidades de selección para operaciones especiales. Durante su fase de entrenamiento técnico, Sara continuó con su rutina de acondicionamiento físico personal más allá de los requisitos militares estándar. Se despertaba 1 hora antes de la formación obligatoria para completar entrenamiento adicional de carrera y fuerza. Otros marineros pensaban que su dedicación era excesiva, pero Sara sabía que se estaba preparando para desafíos que la exigirían al máximo y mucho más. Las noticias sobre las excepcionales habilidades de Sara comenzaron a difundirse a través de redes militares informales. Los instructores hablaban entre sí sobre la inusual marinera que superaba a la mayoría de sus homólogos masculinos en desafíos físicos y mentales. Estas conversaciones finalmente llamaron la atención de los reclutadores de operaciones especiales, que siempre buscaban candidatos con un potencial excepcional. El suboficial mayor Williams contactó a Sara después de un ejercicio de entrenamiento particularmente exigente, donde una vez más se había distinguido por su excelente desempeño. Williams era un SEAL de la Marina asignado a identificar y evaluar a posibles candidatos para operaciones especiales entre el personal regular de la Marina. La suboficial Martínez Williams dijo, usando su nuevo rango tras un reciente ascenso: he estado observando su desempeño durante las últimas semanas. ¿Conoce los programas de guerra especial naval? El pulso de Sara aumentó ligeramente, pero mantuvo la compostura profesional. Sí, jefe, he estudiado los requisitos básicos y los estándares de entrenamiento. El proceso de selección es voluntario y extremadamente exigente, explicó Williams. La mayoría de los candidatos que lo intentan no completan las fases iniciales. Los desafíos físicos y mentales están diseñados para eliminar a todos, excepto a los individuos más excepcionales. Sara escuchó atentamente mientras Williams describía el proceso de selección preliminar. Los candidatos se sometían a semanas de entrenamiento físico intensivo, evaluación psicológica y pruebas académicas antes de ser invitados a asistir al programa de entrenamiento real. Incluso llegar a la fase de selección representaba un logro que la mayoría del personal militar nunca intentaba. La tasa de fracaso supera el 90%, continuó Williams. La mayoría de los candidatos son hombres con estudios universitarios, con una amplia trayectoria deportiva y varios años de experiencia militar. Estaría intentando algo que muy pocas mujeres han intentado y ninguna ha completado con éxito. Sara consideró esta información durante varios momentos antes de respondiendo. La parte lógica de su mente reconoció que las probabilidades estaban abrumadoramente en contra del éxito. Competiría contra candidatos con ventajas en tamaño, fuerza y experiencia que ella jamás podría igualar solo con entrenamiento. Sin embargo,
La misma determinación que la había impulsado a superar años de dificultades personales le decía que las probabilidades y las estadísticas eran solo números. No contaban con la fortaleza mental, la tolerancia al dolor ni la absoluta negativa a rendirse que había desarrollado a través de la adversidad genuina. «Jefe, me gustaría presentarme voluntaria para la evaluación», dijo Sara con tranquila confianza. Williams estudió su expresión con atención. Había presentado estas mismas estadísticas a docenas de candidatos potenciales a lo largo de los años. La mayoría de los hombres reaccionaron con bravuconería o exceso de confianza que revelaban una incomprensión fundamental de lo que enfrentarían. La respuesta de Sara mostró respeto por el desafío, a la vez que mantenía una fe genuina en su capacidad para triunfar. «El próximo curso de evaluación comienza en 6 semanas», le informó Williams. «Eso te da tiempo para prepararte física y mentalmente para lo que será lo más difícil que hayas intentado en tu vida. Te recomiendo encarecidamente que aproveches ese tiempo con prudencia». Sara dedicó esas 6 semanas a llevar su entrenamiento a niveles que preocuparon a sus compañeros marineros e incluso a algunos instructores. Aumentó su distancia diaria de carrera a 12 metros y añadió entrenamientos de natación de horas. Su entrenamiento de fuerza se centró en movimientos funcionales que se traducirían directamente en obstáculos y desafíos militares. Más importante aún, dedicó tiempo a prepararse mentalmente para el sufrimiento y el agotamiento constantes. Practicó mantener la claridad de pensamiento y la toma de decisiones rápidas en estados de extrema angustia física. Aprendió a compartimentar el dolor y a seguir funcionando eficazmente cuando su cuerpo exigía descanso y recuperación. La noche antes de presentarse para la evaluación de operaciones especiales, Sara llamó a su padre desde el teléfono de la base. Hablaron durante casi 1 hora sobre su próximo desafío y lo que significaba para su futuro. Su padre expresó orgullo y preocupación por el camino que había elegido. «Recuerda a Mia», dijo antes de terminar la conversación. «La fuerza no consiste en ser más fuerte que los demás. Se trata de ser más fuerte que ayer y negarse a dejar que las circunstancias definan tus límites». Esas palabras resonarían en la mente de Sara durante las semanas siguientes, mientras enfrentaba desafíos diseñados para quebrantar la voluntad y el espíritu incluso del personal militar más dedicado. Estaba a punto de descubrir si años de preparación realmente la habían preparado para la prueba definitiva de resistencia y determinación humanas. El Centro de Selección de Guerra Especial Naval en Coronado parecía exactamente lo que fue diseñado para ser. Un lugar donde los seres humanos descubren sus límites absolutos. Sara llegó un lunes por la mañana junto con otros 47 candidatos, todos voluntarios para lo que los instructores llamaron la oportunidad de descubrir quiénes son realmente. El grupo era diverso en cuanto a antecedentes, pero uniforme en una característica. Todos los candidatos poseían una condición física excepcional y un historial de rendimiento militar que les había valido el derecho a intentar la selección. Sara era una de las 3 únicas mujeres de la clase y la única sin educación universitaria ni formación atlética formal. El instructor, el suboficial jefe Jackson, se dirigió a los candidatos reunidos en la oscuridad previa al amanecer de su primer día. Durante las próximas 4 semanas, se les evaluará cada aspecto de su rendimiento físico y mental. Algunos se retirarán voluntariamente cuando se den cuenta de que este entrenamiento supera sus capacidades. Otros serán eliminados por no cumplir con los estándares mínimos. Estadísticamente, menos de 5 de ustedes completarán con éxito este proceso de selección. Sara escuchó estas palabras mientras observaba los rostros de sus compañeros candidatos. La mayoría eran hombres de 20 y pocos años con la confianza que les otorgaban años de éxito deportivo y logros militares. Afrontaban el desafío con entusiasmo y anticipación. Lo veían como otra competencia que esperaban ganar gracias a su preparación superior y su habilidad natural. La perspectiva de Sara era fundamentalmente diferente. Comprendió que esta selección no estaba diseñada para premiar al candidato más fuerte o rápido.
Estaba diseñada para identificar a individuos capaces de funcionar eficazmente cuando todo en sus cuerpos y mentes exigía rendirse. La aptitud física era solo el precio de entrada. La fortaleza mental determinaría quién sobrevivía. La primera semana se centró en establecer niveles básicos de aptitud física y presentar a los candidatos la intensidad que enfrentarían durante el proceso de selección. Los horarios diarios comenzaban con 4 o 30 llamadas de atención, seguidas inmediatamente de carreras, natación, carreras de obstáculos y desafíos de fuerza, todo ello combinado con instrucción académica y evaluaciones detalladas de rendimiento. Sara se distinguió rápidamente, no por su rendimiento superior en una sola prueba, sino por su excelencia constante en todas las categorías. Mientras otros candidatos mostraban fortalezas en sus áreas preferidas y debilidades en otras, Sara mantuvo una competencia constante en todas partes. Más importante aún, no mostró signos de la fatiga acumulada que comenzó a afectar a otros candidatos tras varios días de intensidad sostenida. Al final de la primera semana, 12 candidatos se habían retirado voluntariamente del programa. Los 36 restantes se enfrentaron a retos cada vez más difíciles como instructores, elevaron sistemáticamente los estándares de rendimiento y redujeron el tiempo de recuperación entre eventos. El sueño se convirtió en un bien preciado, limitado a 4 horas por noche, y las comidas eran necesidades funcionales que se consumían rápidamente antes de que comenzara la siguiente etapa del entrenamiento. La experiencia única de Sara comenzó a demostrar su valor durante la segunda semana, cuando la falta de sueño y el agotamiento físico comenzaron a afectar el rendimiento de los candidatos. Mientras que otros luchaban por mantener la concentración y la capacidad de tomar decisiones bajo estrés, Sara aprovechó años de experiencia funcionando eficazmente a pesar de las dificultades y el malestar genuinos. Los instructores notaron su constancia y comenzaron a prestar más atención a su rendimiento. El jefe Jackson, en particular, se sintió intrigado por la forma en que Sara abordaba los diversos desafíos. No los abordó con una intensidad agresiva como muchos candidatos masculinos que dependían de breves ráfagas de máximo esfuerzo. En cambio, mantuvo un ritmo constante que le permitió completar las tareas con eficiencia y reservar energía para eventos posteriores. Martínez, gritó el jefe Jackson durante un día particularmente agotador que ya había durado 14 horas. ¿Cómo lo lleva? Excelente, jefe, respondió Sara, aunque el sudor y el agotamiento eran claramente visibles en su rostro. ¿Cuál es su secreto?, preguntó Jackson. Sinceramente curioso sobre su capacidad para mantener niveles de rendimiento que superaban a muchos candidatos que parecían físicamente más fuertes. No tenía ningún secreto, jefe, respondió Sara con sinceridad. Simplemente me niego a permitir que una incomodidad temporal interfiera con la finalización de mi misión. Jackson reconoció esta actitud como la mentalidad fundamental que separaba al personal de operaciones especiales exitoso de aquellos que fracasaban a pesar de sus impresionantes credenciales. Sara había interiorizado la comprensión de que el dolor físico y la fatiga mental eran simplemente factores que debían reconocerse y gestionarse, no obstáculos que impedían el cumplimiento de la misión. La tercera semana introdujo desafíos en equipo que pusieron a prueba la capacidad de liderazgo y la cooperación bajo estrés extremo. Los candidatos se dividieron en grupos pequeños y se les asignaron problemas complejos que requerían coordinación, planificación y ejecución, mientras lidiaban con la presión del tiempo y el agotamiento físico. Estos ejercicios revelaron rasgos de personalidad y un potencial de liderazgo que no se podían medir solo a través del desempeño individual. Sara se destacó como una líder natural durante estos ejercicios de equipo, no por su dominio agresivo, sino por su serena competencia y firmeza en la toma de decisiones. Otros candidatos comenzaron a acatar su criterio al enfrentarse a decisiones difíciles, reconociendo que sus soluciones eran siempre prácticas y eficaces. Poseía la capacidad de mantener la claridad mental y la concentración cuando el estrés y la fatiga nublaban el juicio de los demás. Los instructores observaron atentamente estas dinámicas de liderazgo, identificando que candidatos podían inspirar confianza y mantener la cohesión del equipo en circunstancias difíciles.
La baja estatura y el comportamiento tranquilo de Sara inicialmente enmascararon su potencial de liderazgo, pero su desempeño constante y su buen juicio gradualmente se ganaron el respeto tanto de sus compañeros como de los instructores. Al final de la tercera semana, solo quedaban 19 candidatos de los 48 originales. El ritmo de eliminación se ralentizó, ya que el grupo restante estaba compuesto exclusivamente por individuos excepcionales que habían demostrado su competencia básica. Sin embargo, la última semana pondría a prueba cualidades que no se podían entrenar ni desarrollar mediante la preparación convencional. La cuarta y última semana se diseñó para simular el estrés mental y físico de las operaciones de combate reales. Los candidatos se enfrentaron a escenarios que requerían una toma de decisiones inmediata, al tiempo que lidiaban con simulacros de contacto con el enemigo, la evacuación de heridos y la finalización de misiones con plazos imposibles. El sueño se redujo a 2 horas por noche y la comida escaseó lo suficiente como para provocar hambre real, además de agotamiento. Sara prosperó durante esta fase final, y muchos otros candidatos comenzaron a mostrar signos de declive. Sus años de auténticas dificultades le habían enseñado a funcionar con normalidad a pesar del hambre, la fatiga y la incertidumbre sobre cuándo podrían mejorar las condiciones. Mientras que otros se volvían irritables y tomaban malas decisiones debido al estrés, Sara mantuvo la misma firme competencia que había demostrado durante todo el proceso de selección. El jefe Jackson y los demás instructores quedaron impresionados, no solo por el desempeño de Sara, sino por su actitud ante los desafíos. Nunca se quejó del trato injusto ni de los estándares imposibles. Simplemente se adaptó a las condiciones existentes y encontró la manera de cumplir con las tareas asignadas sin importar las circunstancias. El último día de la selección, quedaban 8 candidatos del grupo original de 48. Sara fue la única mujer en llegar a este punto, y su presencia en el grupo final representó un logro que muy pocas personas habían logrado. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. Un entrenamiento real donde los desafíos harían que la selección pareciera una preparación para la preparación. Mientras los candidatos seleccionados recibían sus órdenes para la siguiente fase, Sara reflexionó sobre lo que había aprendido sobre sí misma durante las 4 semanas anteriores. Descubrió que sus límites superaban con creces lo que había imaginado. Y, lo que es más importante, desarrolló la confianza de poder afrontar desafíos desconocidos con la esperanza de encontrar soluciones en lugar de encontrarse con la derrota. El entrenamiento básico de demolición submarina, conocido simplemente como BUDS, comenzó 3 semanas después de finalizar la selección. Sara y otros 7 candidatos seleccionados se unieron a una clase de 36 reclutas provenientes de diversas fuentes de la comunidad naval de guerra especial. La clase incluía marineros experimentados, recién graduados de la Academia Naval y militares altamente condecorados de otras ramas que buscaban el desafío definitivo. El complejo de Baths en Coronado era legendario. Dentro de los círculos militares, era el lugar donde la gente común descubría si poseía las cualidades extraordinarias requeridas para operaciones especiales. El entrenamiento se dividió en 3 fases, cada una diseñada para evaluar diferentes aspectos de la capacidad física y mental. La primera fase se centró en el acondicionamiento físico. La segunda fase abarcó el buceo y las operaciones submarinas. En la tercera fase, impartió entrenamiento de guerra terrestre y armas. Sara comenzó este entrenamiento con una ventaja significativa que no fue inmediatamente evidente para los instructores ni para sus compañeros. No se hacía ilusiones sobre lo que intentaba. Si bien muchos candidatos llegaban con confianza gracias a sus éxitos deportivos o militares previos, Sara comprendió que BUDS estaba diseñado específicamente para romper esa confianza y reconstruirla. Sobre la base de un rendimiento demostrado en condiciones imposibles, la primera fase del entrenamiento comenzó con la Semana Infernal, un periodo de 6 días que representó la prueba definitiva de la resistencia y la determinación humanas. Durante la Semana Infernal, los alumnos dormían menos de 4 horas en total mientras participaban en entrenamiento físico continuo, nadaban en aguas gélidas,
Realizaban carreras de obstáculos y cargaban botes pesados sobre la arena de la playa durante kilómetros sin descanso. La semana infernal era donde la mayoría de los candidatos a la cima del trasero alcanzaban su punto límite. El entrenamiento fue diseñado deliberadamente para llevar las capacidades humanas más allá de los límites y la fuerza normales. Los individuos debían elegir entre rendirse o continuar cuando su instinto les exigía rendirse. Las estadísticas mostraban que aproximadamente el 75% de los candidatos se retiraron voluntariamente durante esta semana. Sara afrontó la semana infernal con la misma mentalidad metódica que había aplicado a todos los desafíos anteriores. Comprendió que el éxito no dependería de una fuerza física superior, sino de la disciplina mental y la capacidad de descomponer tareas aparentemente imposibles en componentes manejables. Cuando los instructores exigían que los llevaran en bote por la arena de la playa, Sara se concentraba en los siguientes 50 metros en lugar de en la distancia total. Al enfrentarse a nados en aguas gélidas, se concentraba en la técnica correcta de la brazada en lugar de en la temperatura del agua. La primera noche de la semana infernal puso a prueba el compromiso de cada participante con la continuidad del programa. Tras 18 horas de entrenamiento físico continuo, se ordenó a la clase que se adentrara en el Océano Pacífico para un acondicionamiento de surf prolongado. La temperatura del agua era de 58 grados y los participantes debían permanecer en la zona de rompientes hasta que los instructores determinaran que habían soportado suficiente exposición. Sara observó cómo varios participantes empezaban a mostrar signos de hipotermia. Tras 30 minutos en el agua gélida, sus cuerpos temblaban incontrolablemente y su capacidad para seguir instrucciones se deterioró rápidamente. Los instructores observaban si los participantes habían alcanzado límites físicos peligrosos, pero también evaluaban quién podía mantener la claridad mental a pesar de la incomodidad extrema. Tras 45 minutos en el océano, 3 aprendices solicitaron evaluación médica y fueron retirados del agua. Sara se concentró en mantener la posición correcta y responder de inmediato a las órdenes del instructor. A pesar del entumecimiento en las extremidades y los fuertes temblores que le dificultaban la concentración, el instructor jefe Patterson de Martínez preguntó, ¿cómo se siente? Excelente, jefe, respondió Sara entre dientes. Utilizando la respuesta estándar, independientemente de su condición física, el jefe Patterson estudió atentamente el rostro de Sara, buscando señales de que se acercaba a límites peligrosos. Llevaba 8 años realizando entrenamientos de semanas infernales y había desarrollado experiencia en reconocer cuando los aprendices necesitaban intervención médica. A pesar de su negativa a abandonar voluntariamente, experimenta pérdida de control motor o confusión. Preguntó Patterson con preguntas diseñadas para evaluar la función cognitiva bajo estrés extremo. Jefe, respondió Sara con claridad. Aunque su habla se veía ralentizada por la tensión muscular inducida por el frío, Patterson asintió y pasó a evaluar a otros aprendices. La respuesta de Sara demostró que, a pesar del evidente estrés físico, conservaba la claridad mental y la determinación de continuar. Estas eran las cualidades que diferenciaban a los candidatos SEAL exitosos de aquellos que poseían capacidades físicas impresionantes pero carecían de la fortaleza mental necesaria para operaciones especiales. El acondicionamiento en surf continuó durante otros 15 minutos antes de que los instructores ordenaran a la clase salir del agua. Para entonces, 7 aprendices más habían solicitado evaluación médica, reduciendo el tamaño de la clase a 26 personas. Sara estuvo entre quienes completaron la evolución sin solicitar asistencia, aunque necesitó varios minutos para recuperar la coordinación y la sensibilidad normales en manos y pies. El segundo día de la semana infernal presentó a las tripulaciones de los botes a desafíos físicos prolongados que requerían trabajo en equipo y apoyo mutuo en condiciones de privación severa del sueño. En la fatiga acumulada, la tripulación de Sara estaba compuesta por 6 aprendices que eran responsables de cargar un bote inflable pesado a todas partes, competir con otras tripulaciones en diversas competiciones y mantener el bote en perfectas condiciones a pesar del uso constante en arena y agua salada.
El rol de Sara dentro de la tripulación del bote evolucionó naturalmente a medida que su desempeño constante y su juicio confiable se ganaron la confianza de sus compañeros. Mientras los aprendices más grandes y fuertes se encargaban del trabajo más pesado, Sara contribuía con su resistencia constante y su práctica resolución de problemas, lo que permitió a la tripulación funcionar eficazmente cuando otros cometían errores por agotamiento. Martínez tomó la iniciativa en navegación. El líder de su tripulación en el bote instruyó durante un ejercicio nocturno que requirió recorrer varios kilómetros de terreno de playa cargando el bote y todo el equipo. Carga. Sara aceptó la brújula y el mapa, aunque leerlos con precisión en la oscuridad, lidiando con la fatiga y la falta de sueño, presentaba desafíos significativos. Los errores de navegación podían resultar en ejercicios de penalización adicionales para toda la tripulación. Por lo tanto, la precisión era esencial a pesar de las difíciles condiciones, utilizando técnicas que su padre le había enseñado en los campamentos de su infancia. Sara mantuvo una atención minuciosa a los rumbos de la brújula y a la estimación de distancias mientras guiaba a su tripulación por terreno desconocido. Su navegación resultó precisa. La tripulación completó la ruta asignada sin errores que afectaron a otros equipos para el cuarto día de la semana infernal. La clase se había reducido a 18 aprendices. Los que permanecieron representaban a personas que habían demostrado su capacidad para funcionar eficazmente a pesar del estrés físico y mental sostenido, que superaba cualquier cosa que hubieran experimentado anteriormente. Sin embargo, las partes más desafiantes de la semana infernal aún estaban por llegar. El quinto día se celebró el infame ejercicio de vuelta al mundo, donde las tripulaciones restantes de los barcos compitieron en una carrera que circunnavegó toda el área de entrenamiento de BUDS mientras transportaban barcos, equipo y realizaban diversas evoluciones en los puntos de control designados. La carrera solía durar entre 12 y 14 horas y representaba la última prueba importante de la semana infernal. La tripulación de Sara comenzó la carrera en una posición sólida. Pero varias horas después del evento, un compañero comenzó a mostrar signos de fatiga grave que amenazaban la capacidad de la tripulación para mantener el ritmo competitivo. Su rendimiento se deterioró hasta el punto de que apenas podía contribuir a transportar el barco, obligando a otros miembros de la tripulación a compensar su menor capacidad. «Déjenme atrás», sugirió el aprendiz con dificultades durante un breve descanso. «Pueden terminar más rápido sin mí». Sara miró a su compañero y reconoció la expresión de alguien que había alcanzado lo que creía su límite absoluto. Había visto la misma mirada en el rostro de su padre durante el periodo más oscuro tras la muerte de su madre, cuando parecía dispuesto a rendirse ante circunstancias ajenas a su control. «Nadie se queda atrás», dijo Sara con firmeza. «Empezamos esto como tripulación y terminamos como tripulación». Ella comenzó a redistribuir el equipo y a reorganizar las posiciones de transporte de los botes para acomodarlos. Sus compañeros redujeron la capacidad, manteniendo la eficiencia de la tripulación. Su solución requirió que todos trabajaran más duro, pero preservó la unidad del equipo y aseguró que todos los miembros de la tripulación pudieran seguir participando en el ejercicio. La vuelta al mundo concluyó después de 13 horas y 42 minutos. La tripulación del bote de Sara terminó tercera entre los 6 equipos restantes, lo que se consideró un excelente desempeño considerando los desafíos que habían superado durante el evento. Más importante aún, todos los miembros de la tripulación completaron la evolución juntos, lo que demostró el trabajo en equipo y el apoyo mutuo que formaron la base de la cultura de operaciones especiales. La semana infernal concluyó el viernes por la mañana con 16 reclutas sobrevivientes de los 36 originales que habían comenzado la fase. Sara se encontraba entre los exhaustos sobrevivientes mientras el oficial al mando, el capitán Rodríguez, se dirigía al grupo que había demostrado su capacidad para soportar el entrenamiento militar más desafiante del mundo. Han demostrado que poseen las cualidades fundamentales requeridas para la guerra especial naval, anunció el capitán Rodríguez a los reclutas reunidos. Sin embargo, completar la semana infernal representa solo el comienzo de su viaje para convertirse en SEAL operativos.
Sara escuchó estas palabras mientras reflexionaba sobre lo que había logrado durante la semana anterior. Descubrió que sus límites físicos y mentales superaban con creces lo que había imaginado. Y lo que es más importante, aprendió que su experiencia y mentalidad únicas le proporcionaban auténticas ventajas al enfrentarse a desafíos diseñados para quebrantar la voluntad y la determinación humanas. Las fases restantes del entrenamiento de traseros pondrían a prueba diferentes capacidades, pero Sara las afrontó con la confianza adquirida gracias a su rendimiento demostrado en condiciones imposibles. La fase 2 se centró en el buceo y las operaciones subacuáticas, áreas donde su menor tamaño y su eficiente estilo de movimiento le proporcionaban ventajas sobre los alumnos más grandes, que consumían el aire con mayor rapidez. Durante la segunda fase, los alumnos aprenden a operar eficazmente bajo el agua cargando equipo pesado, navegando en condiciones de visibilidad cero y resolviendo problemas complejos sin acceso a la información sensorial normal. Estas habilidades requerían una técnica mental, tranquila y precisa que no se podía lograr solo con la fuerza física. Sara destacó en operaciones subacuáticas, demostrando su capacidad para mantenerse relajada y concentrada al lidiar con fallos de equipo y situaciones de emergencia que causaban pánico en otros alumnos. Su desempeño durante las evoluciones críticas del buceo le valió el reconocimiento de los instructores, quienes inicialmente se habían mostrado escépticos sobre su potencial de éxito en un programa diseñado para las capacidades físicas masculinas. El instructor jefe Williams observó a Sara durante un ejercicio de buceo particularmente desafiante, en el que los alumnos debían quitarse y volver a colocarse el equipo de respiración bajo el agua, usando máscaras opacas que impedían la visión. El ejercicio puso a prueba la confianza fundamental necesaria para las operaciones submarinas cuando no se disponía de los indicadores de seguridad normales. La técnica de Martínez es impecable, comentó Williams a su instructor asistente. Mantenía ritmos respiratorios más lentos y movimientos más eficientes que la mayoría de los alumnos, lo que se traduce en una mayor resistencia bajo el agua y un menor consumo de aire. Estas ventajas técnicas cobraron mayor importancia durante el entrenamiento de buceo avanzado, donde los alumnos aprendieron a realizar operaciones de reconocimiento y demolición submarinas. El éxito de la misión a menudo dependía de la capacidad de permanecer bajo el agua durante periodos prolongados mientras se realizaban tareas complejas que requerían precisión y una toma de decisiones serena. El desempeño de Sara durante la fase 2 la consolidó como una de las reclutas con mayor dominio técnico de la clase. Sin embargo, la fase 3 presentó diferentes desafíos que pusieron a prueba sus habilidades de combate, dominio de las armas y toma de decisiones tácticas en condiciones simuladas de campo de batalla. La tercera fase del entrenamiento de BADS se llevó a cabo en la isla de San Clemente, donde los reclutas aprendieron habilidades de guerra terrestre, incluyendo manejo de armas, tácticas de unidades pequeñas, demoliciones y medicina de combate. Este entorno de entrenamiento simuló fielmente las condiciones reales de combate y requirió que los reclutas demostraran capacidad de liderazgo al gestionar decisiones de vida o muerte. Durante la fase 3, Sara se enfrentó al primer desafío significativo a su confianza desde que comenzó el entrenamiento de culatas. Los requisitos de dominio de las armas incluían alcanzar una puntería experta con múltiples sistemas de armas, usando equipo de combate completo y lidiando con la fatiga, la presión del tiempo y el estrés del combate simulado. Sara tenía poca experiencia con armas de fuego en comparación con muchos reclutas que se criaron cazando o tenían una amplia experiencia militar. Su desempeño inicial en el campo de tiro fue adecuado, pero no excepcional, lo cual preocupó tanto a Sara como a sus instructores, quienes esperaban una excelencia constante de los candidatos de BADS en todas las áreas de habilidad. Martínez, necesitas mejorar tu rendimiento con las armas. El instructor jefe Anderson le informó después de un día particularmente frustrante en el campo de tiro. Tus puntuaciones están actualmente en el límite de los requisitos de graduación. Sara comprendió que la competencia con las armas no era opcional en las operaciones SEAL. Los miembros del equipo dependían unos de otros para protegerse durante las misiones de combate, y una puntería deficiente podía poner en peligro a unidades enteras.
Solicitó tiempo adicional de entrenamiento y comenzó a practicar los fundamentos en cada oportunidad disponible, trabajando con el jefe Anderson durante sesiones de entrenamiento extendidas. Sara identificó problemas técnicos específicos que limitaban su rendimiento de tiro. Su complexión más pequeña requería ajustes en la posición del arma y el control del gatillo que diferían de las técnicas estándar que se enseñaban a los aprendices más grandes. Los fundamentos son los mismos para todos, explicó el jefe Anderson. Pero la aplicación varía según las características físicas individuales. Necesitas desarrollar memoria muscular para una correcta alineación de la mira y un control de la respiración que funcione específicamente para tu tipo de cuerpo. Sara se dedicó a dominar el manejo de armas con la misma intensidad metódica que había aplicado al entrenamiento físico. Practicaba ejercicios de tiro en seco en cada momento libre y visualizaba la técnica correcta mientras estaba acostada en su litera cada noche. Su determinación por superar esta debilidad reflejaba la misma negativa a aceptar la derrota que la había impulsado a superar todos sus desafíos anteriores. La mejora fue gradual pero constante. La puntuación de Sara en el rifle aumentó de forma constante, desde un nivel límite de 2 aceptables hasta alcanzar finalmente el nivel de experto requerido para la graduación de BUD. Más importante aún, desarrolló confianza en su capacidad para adquirir nuevas habilidades rápidamente cuando la necesidad lo motivaba y recibía la instrucción adecuada. Las últimas semanas de la fase 3 pusieron a prueba su liderazgo táctico mediante ejercicios complejos en los que los reclutas rotaban como líderes de patrulla, responsables de planificar y ejecutar misiones de combate simuladas. Estas evaluaciones de liderazgo determinaron que candidatos poseían la capacidad de decisión y la presencia de mando necesarias para las operaciones del equipo SEAL. El estilo de liderazgo de Sara difería significativamente del enfoque agresivo que preferían muchos reclutas masculinos. En lugar de dar órdenes mediante el volumen y la intimidación, lideró mediante una planificación competente y una seguridad serena que inspiraba la confianza de sus subordinados. Sus misiones de patrulla fueron siempre exitosas porque tomó decisiones tácticas acertadas y se aseguró de que todos los miembros del equipo comprendieran sus funciones y responsabilidades. Martínez demuestra una capacidad natural de liderazgo, según el informe de evaluación preparado por el jefe Anderson. Su planificación es minuciosa, su toma de decisiones es sólida bajo presión y los miembros de su equipo responden positivamente a sus instrucciones. Posee las cualidades mentales esenciales para un liderazgo eficaz en unidades pequeñas. A medida que el entrenamiento de BUD se acercaba a su fin, Sara reflexionó sobre la transformación que había experimentado durante los meses anteriores. Había comenzado el programa como una atleta individual excepcional en busca de desafíos personales. Se graduaba como una profesional de operaciones especiales capacitada, capaz de desenvolverse eficazmente en los entornos militares más exigentes. La ceremonia de graduación final tuvo lugar un viernes por la mañana con 12 alumnos supervivientes de la clase original de 36. Sara formó la formación luciendo la insignia Trident de los Navy SEAL, que representaba su logro al completar uno de los programas de entrenamiento militar más desafiantes del mundo. El capitán Rodríguez se dirigió a la clase graduanda con palabras de reconocimiento, tanto sus logros individuales como sus futuras responsabilidades como miembros de la comunidad de guerra especial naval. Han demostrado que poseen las habilidades y el carácter necesarios para las operaciones SEAL. Sin embargo, su verdadera educación comienza ahora al unirse a equipos operativos y aplicar estas capacidades al servicio de misiones que importan. Sara entendió que completar BUDS representaba el final de una fase de su viaje. En el comienzo de otra. Había demostrado que su experiencia poco convencional y su perspectiva única le proporcionaban ventajas genuinas al enfrentar desafíos que ponían a prueba los límites humanos. Ahora descubriría si esas mismas cualidades le serían útiles de manera efectiva en el complejo mundo de las operaciones especiales, donde el éxito de la misión a menudo dependía de factores más allá de la capacidad individual. 2 años después de completar el entrenamiento de BUD, Sara Martínez se había establecido como una de las operadoras más confiables del equipo SEAL 7.
Su camino poco convencional hacia las operaciones especiales había demostrado ser una ventaja significativa durante las misiones reales, donde la adaptabilidad y la fortaleza mental a menudo importaban más que el tamaño físico o la experiencia militar convencional. Su reputación dentro de la comunidad de operaciones especiales se basó en su desempeño constante durante los despliegues en Afganistán e Irak, donde participó en docenas de misiones de alto riesgo, incluyendo incursiones de acción directa, operaciones de reconocimiento e intentos de rescate de rehenes. Su calma bajo fuego y su capacidad práctica para resolver problemas le habían ganado el respeto de sus compañeros, quienes inicialmente cuestionaron la capacidad de una mujer para contribuir eficazmente a las operaciones EAL. El punto de inflexión en la carrera de Sarah se produjo durante un ejercicio de entrenamiento diseñado para evaluar la cooperación entre diferentes fuerzas de operaciones especiales. El ejercicio, conocido como Joint Warrior, reunió a equipos de los Navy SEALs, las Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza de Reconocimiento de la Infantería de Marina y las Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea para competir en escenarios realistas que ponían a prueba tanto las capacidades individuales como la efectividad de la unidad. El coronel Michael Harrison, un oficial condecorado de la Infantería de Marina con 25 años de experiencia en operaciones especiales, fue el evaluador principal de Joint Warrior. Harrison se había ganado un estatus legendario en los círculos militares por su liderazgo durante las operaciones de combate en múltiples teatros de operaciones y su papel en el desarrollo de tácticas y programas de entrenamiento avanzados para operaciones especiales. Harrison abordó el ejercicio con escepticismo sobre los cambios recientes en las políticas de personal de operaciones especiales, en particular la inclusión de mujeres en unidades que antes eran exclusivamente masculinas. Creía que las diferencias físicas entre hombres y mujeres creaban limitaciones fundamentales que ningún entrenamiento podía superar. Y consideraba la presencia de operadoras como una decisión política que comprometía la eficacia operativa. Caballeros, Harrison se dirigió a los líderes de unidad reunidos antes del inicio del ejercicio, excluyendo deliberadamente a Sarah a pesar de su puesto como subjefa de equipo del equipo SEAL 7. Este ejercicio pondrá a prueba todos los aspectos de la capacidad de operaciones especiales en condiciones que simulan fielmente entornos de combate reales. Espero ver niveles de rendimiento que justifiquen los recursos invertidos en su entrenamiento y equipo. Sarah notó la exclusión, pero decidió no responder directamente. Había encontrado actitudes similares a lo largo de su carrera militar y había aprendido que el rendimiento era más convincente que los argumentos sobre igualdad o justicia. Su estrategia fue dejar que sus acciones demostraran sus capacidades en lugar de entablar debates sobre los roles de género en las operaciones de combate. El ejercicio conjunto de guerreros constó de múltiples fases diseñadas para probar diferentes aspectos de la eficacia de las operaciones especiales. Los equipos compitieron en competencias de puntería, desafíos de aptitud física, soluciones tácticas para escenarios y culminaron en un complejo ejercicio de campo de varios días que requirió la coordinación entre diferentes unidades para el cumplimiento de las misiones asignadas. Durante la fase de puntería, Sarah se ubicó entre las 5 mejores competidoras de 60 participantes de todos los servicios. Su mejora desde el entrenamiento con culatas fue evidente en la precisión de disparo, superando el rendimiento de muchos operadores con años de experiencia. La destreza con las armas, que antes había sido su punto débil, se había convertido en una de sus mayores virtudes gracias a la práctica dedicada y la instrucción experta. El coronel Harrison observó el rendimiento de tiro de Sarah y reconoció, a regañadientes, que sus habilidades técnicas eran innegablemente excelentes. Sin embargo, seguía convencido de que la puntería representaba solo un componente de la efectividad en operaciones especiales y que los desafíos físicos revelarían las limitaciones fundamentales que esperaba que las mujeres encontraran en situaciones de combate. La competencia de aptitud física incluyó pruebas diseñadas específicamente para evaluar las capacidades requeridas durante misiones reales, transporte de equipo pesado y navegación en pista de obstáculos, bajo presión del tiempo, nadando con el equipo completo y con desafíos de resistencia que simulaban las exigencias de operaciones prolongadas sin descanso ni reabastecimiento,
El desempeño de Sarah durante estos eventos sorprendió a muchos observadores, incluido el coronel Harrison. Su técnica y ritmo le permitieron completar los desafíos con eficiencia, conservando energía para eventos posteriores. Terminó entre el 10% superior de todos los competidores en la mayoría de las categorías y demostró una excelencia constante en diversas exigencias físicas, aún más impresionante que ella. El desempeño individual de Sarah fue el impacto de la efectividad general de su equipo. El equipo SEAL 7 logró las puntuaciones combinadas más altas en eventos por equipos, en gran medida porque el desempeño constante y el conocimiento táctico de Sarah contribuyeron a soluciones que maximizaron las capacidades de la unidad y minimizaron las debilidades individuales. El coronel Harrison se vio obligado a reevaluar sus suposiciones sobre la participación femenina en operaciones especiales al observar las contribuciones de Sarah al éxito de su equipo. Su desempeño no fue simplemente adecuado, sino excepcional desde cualquier punto de vista razonable, y su presencia claramente la mejoró en lugar de limitarla. El ejercicio de campo culminante puso a prueba el liderazgo, la capacidad de decisión y la ejecución táctica en condiciones que replicaban fielmente las operaciones de combate. Los equipos fueron asignados a misiones complejas que requerían reconocimiento, adquisición de objetivos, planificación de asaltos y ejecución de misiones, a la vez que lidiaban con fallas de equipo, escenarios de bajas y limitaciones de tiempo que obligaban a una rápida adaptación a circunstancias cambiantes. Sarah fue designada comandante de misión para el objetivo principal de su equipo, una operación simulada de rescate de rehenes que requería una coordinación precisa entre múltiples elementos y una ejecución impecable bajo una presión extrema de tiempo. Si la misión no se completaba dentro de los parámetros especificados, se producirían bajas simuladas de rehenes y se comprometerían las operaciones posteriores para otras unidades. Su planificación de misiones demostró la minuciosa preparación y la atención al detalle que la habían caracterizado durante el entrenamiento BUDS y los despliegues posteriores. Sarah identificó posibles problemas antes de que ocurrieran y desarrolló planes de contingencia que abordaron las posibles complicaciones, manteniendo la concentración en los objetivos principales durante la ejecución de la misión. Su liderazgo sereno y su comunicación clara permitieron a su equipo sortear desafíos inesperados sin perder el impulso hacia la finalización de la misión. Cuando fallas en el equipo amenazaron con retrasar fases críticas de la operación, improvisó soluciones utilizando los recursos disponibles, manteniendo la seguridad operativa y la protección de la unidad. La misión de rescate de rehenes concluyó con éxito dentro de todos los parámetros especificados. Sin simulacros de bajas y con el completo cumplimiento de los objetivos asignados, el desempeño de Sarah como comandante de la misión fue impecable, demostrando una competencia táctica y una capacidad de liderazgo que superaron el desempeño de muchos oficiales con más experiencia en ejercicios similares. El coronel Harrison observó toda la misión desde el centro de mando. Al observar el proceso de toma de decisiones y el estilo de liderazgo de Sarah a través de comunicaciones en tiempo real y videovigilancia, su competencia fue innegable, pero aún más importante, su enfoque de liderazgo reflejó cualidades que él reconoció como esenciales para la eficacia en operaciones especiales. Tras la conclusión del ejercicio, el coronel Harrison solicitó una reunión privada con Sarah para hablar sobre su desempeño y conocer sus perspectivas sobre el entrenamiento y el empleo en operaciones especiales. La reunión tuvo lugar en su oficina temporal, donde pudieron hablar con franqueza sobre sus experiencias y sus observaciones. Suboficial Martínez, Harrison comenzó a usar su rango militar a pesar del ambiente informal. Su desempeño durante este ejercicio ha sido excepcional en todos los sentidos. Ha cuestionado algunas de mis suposiciones sobre las mujeres en operaciones especiales, y quiero entender cómo ha alcanzado este nivel de capacidad. Sarah reconoció esta conversación como significativa, más allá de sus circunstancias individuales. Las opiniones del coronel Harrison influyeron en las decisiones políticas de toda la comunidad de operaciones especiales, y su evaluación afectaría las oportunidades de otras mujeres que buscaban trayectorias profesionales similares. Coronel,
Mis antecedentes me exigieron desarrollar fortaleza mental y capacidad física mediante auténticas dificultades, en lugar de la competición deportiva. Sara explicó, esa base me preparó para ver los desafíos como problemas a resolver, en lugar de obstáculos que podrían impedir el éxito. Harrison escuchó atentamente mientras Sara describía su inusual camino hacia las operaciones especiales y su filosofía para superar las limitaciones mediante la preparación y la determinación. Empezó a comprender que su éxito no se debía a dotes físicas excepcionales, sino a cualidades mentales que cualquiera que estuviera dispuesto a pagar el precio requerido en palabras, dedicación y sacrificio. La conversación se prolongó durante más de una hora, abarcando temas que abarcaban desde metodologías de entrenamiento hasta principios de liderazgo y la futura evolución de las fuerzas de operaciones especiales. Harrison quedó impresionado no solo por el conocimiento táctico de Sara, sino también por su profundo análisis de cuestiones complejas que afectan la eficacia militar y la cohesión de la unidad. Al concluir la reunión, el coronel Harrison se dio cuenta de que su encuentro con Sara Martínez había cambiado radicalmente su perspectiva sobre las mujeres en operaciones especiales. Su desempeño había demostrado que el género era menos importante que el carácter, que la misión militar requería acceder al talento y la capacidad, independientemente de las suposiciones tradicionales sobre los roles de combate.